Buenas noches a todos. Iniciamos hoy la clase de cálculo virtual. Buenas noches, Melvis, ¿cómo estás? Bien, profe, bien, 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 ¿qué Ok, tal? muy bien, gracias. Bien, vamos a iniciar la clase entonces de funciones de varias variables. Entonces, vamos a ir teniendo en cuenta varias cosas que manejamos nosotros, obviamente. Primera, voy a ir pasando aquí un poquito para que recordemos varias cosas. Entonces, la primera, cuando nosotros hablamos de una función f de x, estamos diciendo entonces, o igual a y, estamos hablando que es una función que tiene una variable independiente y una variable dependiente. ¿Listo? Entonces, por lo general, pues uno habla de la y igual a f de x. ¿Por qué se dice que x es la independiente? Porque nosotros le damos los valores a x o el problema nos da los valores y después de que aplicamos una cierta regla o una cierta operación nos da nuestro valor de y. Por eso entonces decimos que y depende de x. Básicamente eso es una función normalita donde tenemos un conjunto de salida. El conjunto de salida es las x. Listo. Y un conjunto de llegada que vamos a tener en cuenta dentro de nuestra indicación. Bien, a partir de eso, tenemos en cuenta nosotros la función. Bien, nosotros de pronto conocemos algunas variables, algunas funciones que dependen de varias variables, pero por lo general las usamos en otras materias como por ejemplo física, química. Bien, y aquí tenemos por ejemplo una función en nuestro caso que es volumen igual a pi r cuadrado por h. Este sería el volumen de un cilindro. Bien, bien. ¿De quién depende en este caso? El volumen depende tanto de R como de H, o sea, del radio del cilindro y de la altura del cilindro. Al cambiar el radio o al cambiar la altura, el volumen cambia. En este caso, nosotros estamos hablando en sí de tres variables. Una variable que sería el volumen, otra que sería el radio del cilindro y otra la altura. O sea que ya no estamos hablando de dos variables, sino que estamos hablando de tres variables. Y obviamente cambian las condiciones cuando nosotros hablamos de las tres variables que podemos manejar en nuestro caso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Las funciones con valores reales de varias variables independientes reales se definen de manera similar a las de una sola en sí de dos variables. Es decir, ¿qué tenemos nosotros aquí? Si nosotros hablamos de dos variables, o sea, f de x igual a y, estamos hablando de un punto en un plano. Pero si nosotros hablamos de tres variables, por ejemplo x, y y z, ya estamos hablando nosotros de un punto en el espacio. Obviamente, de ahí para allá, para poderlo graficar o para poderlo visualizar, si hablamos de 4, 5, 6 variables, es muy difícil porque en nuestro mundo real no hay una concepción clara o fácil de determinar. ¿Listo? ¿Ok? Pero entonces lo que tenemos aquí nosotros es
que en dos variables teníamos pares ordenados. Si hablamos de tres variables, hablamos de ternas ordenadas. Si hablamos de cuatro variables, se dan cuartetas y así sucesivamente. Bien, ¿eso qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de un punto, perdón, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de 2,3, estamos hablando de un punto en un plano, ¿sí? En un plano. ¿En cuál plano? Pues obviamente en un plano XY, donde el primer número corresponde en nuestro caso a la X y el segundo número corresponde a la y eso nos da un punto dentro de ese plano. Cuando yo hablo, por ejemplo, de 2,3, pero ahora le agrego, por ejemplo, un 1, entonces yo ya no puedo hablar de un punto en el plano, sino un punto en el espacio. ¿Listo? Donde, pues lo que vamos a tener nosotros es unas dimensiones, que podríamos hablar que fueran así, donde este es X, este es y este es Z, y nuestra posición pues será 2 en X, 3 en y 1 en Z, y eso genera como tal entonces un punto, relativamente vamos a hablar de un punto que está por ejemplo en este sitio, donde pues obviamente genera, listo, entre una posición, listo, que estaría aquí. Obviamente hay que tener claro aquí, listo, tenemos una altura de 1, 2 y 3. Y esos son las posiciones. Es decir, cuando nosotros tenemos esta pared, este trío ordenado, entonces este sería nuestro valor de X, este sería nuestro valor de Y este correspondería a nuestro valor de Z. Bien, así como aquí teníamos nosotros que este es el valor de X y este es el valor de Y. Básicamente tenemos nosotros entonces que una función, perdón, vamos a borrar un poquito aquí. Vamos a tener entonces que una función de dos variables da una regla que asigna o está asignada a través de dos puntos x, y. ¿Listo? Y da como tal, nuevamente, igual que en una función de dos variables, un punto en el espacio, en este caso, que sería una sola imagen. Nosotros hablamos del conjunto nuevamente de salida como el dominio y los valores que toma, ¿listo? O imágenes que toma, los llamamos el codominio o el rango o el recorrido. Cualquiera de los tres, estamos hablando exactamente de lo mismo. Bien, ok. Listo. Bien, a partir de eso, entonces, como venía diciendo, listo, tenemos nosotros que si yo hablo de una función de tres variables, vamos a hablar de una función z, que sería la variable dependiente, y unas variables x y y, que serían las variables independientes. O sea, estas dos son independientes. Mientras que z sería la variable dependiente. Es decir, que por lo general nosotros tenemos los valores de x y y para poder encontrar el valor de z. ¿Ok, Melvis? Bien. Entonces, podemos decir... Dime, Melvis. Claro, profesor, claro. Ok. No, no, está bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando nosotros que la región F
donde los valores X y Y son posibles, lo llamamos el dominio. Y la región donde tiene resultados Z será el rango. ¿Bien? Si tenemos tres variables, entonces ahora vamos a hablar de W y va a depender de X, Y y Z. Donde entonces estas serían las variables independientes y esta sería nuestra variable dependiente. Bien, entonces vamos a ir entendiendo un poquito más a partir del siguiente ejemplo que voy a colocar. Listo. Tenemos una función f de x, y igual a x más y cuadrado. Y es una función, listo, que tiene dos variables, en este caso dos variables independientes. Si me piden a mí hallar f de 0, menos 2, entonces vamos a mirar qué sucede. Sabemos que z va a ser igual a f de x, y. ¿Listo? Es decir, x más y cuadrado. ¿Qué pasó aquí? Espérame que me sale. Ok. Tenemos z igual a f de x, y. Y esto entonces será x más y cuadrado. Entonces si yo hago f de 0, menos 2, será hacer el reemplazo en x por 0. Listo. Y el valor de y sería menos 2, es decir, menos 2 al cuadrado. Esto nos daría 0 más 4, es decir, que para ese valor tenemos nosotros que esa función valdría 4. Ahora, si yo hago f de menos 2,3, entonces las x, que es el primer término, se reemplaza por menos 2 más y, que será, esto, eso nos da menos 2 más 9, es decir, que tenemos un valor de 7. Entonces, cuando yo reemplazo la función, listo, o para poder reemplazar la función, en este caso, vamos a tener nosotros que conocer por lo menos un punto X y un punto Y para poder saber el valor de la misma. Bien, ahora, en el caso, por ejemplo, de que tenemos cuatro variables, es decir, X, Y, Z, y por ejemplo un V o un W, sin importar cuál sea, entonces, en nuestro caso, lo que tendríamos aquí, o lo que deberíamos hallar, sería G de 1, 1, menos 5 y 0. Es decir, que para nosotros, este valor sería el valor de X, este sería el valor de Y, este sería el valor de Z, y este sería el valor de V. Entonces, de tal forma que G de 1, 1, menos 5, 0 es igual, entonces la X vale 1, más Y que vale 1, más, perdón, menos, me embarré. Ahora me dejo. Listo. Entonces aquí en este caso, perdón, yo me vuelvo por aquí, que necesito una herramienta. Ahora me pasé. Listo. Vamos a tener entonces nosotros, aquí no es más sino menos. No puedo borrar, entonces me toca así. Menos 0 al cuadrado. Y esto entonces en total nos daría 2.
Ok, Melvis. Entonces, pregunta, ¿cuánto daría el valor? Melvis, ¿cuánto daría este valor para esa función? O sea, ¿para cuál? Para la misma función, ¿qué? No, sí, claro, tenemos la misma función, pero necesito saber cuánto vale para esta que tenemos aquí. De menos 2, No. ¿Cuánto vale X? X vale menos 2, Y, vale 0. y V, V vale 3, vale menos 3. ok. Entonces, si yo hago eso, quiere decir que al resolverlo me quedaría la X vale menos 2 más Ajá. Y que vale 0 menos menos 3 al cuadrado. Entonces estoy resolviendo o estoy reemplazando cada una de estas. ¿Listo? Entonces para ese caso entonces nos estaría dando menos 2. Esto de acá me daría menos 9 y eso me daría un valor de menos 11. Entonces hay que tener cuidado en el desarrollo de esa parte. ¿Ok? Ay, ¿cuánto da entonces? Ah, menos 11. Sí, señor. Menos 11, sí, 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 porque hay una cuadrada al cuadrado. Ok. ¿Listo? Sí. Bueno, bien. Bueno, para hallar el dominio y el rango de una función de varias variables, hay que tener muy claro que lo que nosotros vamos a hacer es muy similar a lo que se hizo cuando ustedes vieron el dominio y el rango de una función sencilla. Entonces, tenemos aquí nosotros inicialmente que el dominio, ¿listo? El dominio corresponde al conjunto de puntos para los que la función tiene sentido. Es decir, para los que la función existe. ¿Listo? Entonces, y el rango o imagen de la función a los valores que toma la función. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que inicialmente para una función xy que pertenece a los reales al cuadrado, en el caso de una función sencilla será r, pero como aquí tenemos x y y, vamos a decir que es r al cuadrado, o sea, estamos en el espacio. Y obviamente estamos diciendo que debe existir una función que dependa de x y que sea o que exista. Ahora el recorrido para nosotros va a ser la imagen de f, es decir, los valores que puede tomar la función. Bien, entonces, mira, por ejemplo, esta función que tenemos aquí. Nosotros tenemos que el dominio, ¿listo? Corresponde a los valores que puede tomar X y Y en el plano. O sea, toda esta región que está en amarillo. Bien. Y los valores que corresponden al rango corresponden a los valores o a los resultados que da en el plano Z o en la línea de Z. ¿Listo? Bien, vamos a ir mirando un poquito con respecto a eso para ir entendiendo el concepto. Entonces, igual que como se define para una función de dos variables, hay que tener en cuenta para el dominio, ¿listo? Dos cosas. Una, por ejemplo, que las raíces no pueden ser negativas. La segunda,
que no se puede dividir por 0. Entonces básicamente vamos a ir mirando con respecto a eso. Entonces vamos a empezar con este primer ejercicio que nos dice aquí. La función me dice a mí z igual a la raíz cuadrada de y menos x cuadrado. Entonces, un poquito acá. Listo, entonces vamos a mirar sobre el dominio de la función. Vemos que z es igual a la raíz cuadrada de y menos x al cuadrado. Entonces, aquí vamos a hablar de dos condiciones. Raíces cuadradas positivas o divisiones por 0. Entonces, esos dos casos son los que vamos a tener sobre todo muy en cuenta para cuando resolvemos cualquier ecuación. Como esta es una raíz cuadrada, listo, z igual a raíz de y menos x al cuadrado, entonces lo que me quiere decir es que y menos x al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué debe ser mayor o igual a 0? Si es 0, si esta operación al hacerla es 0, por ejemplo que fuera x igual a 1 y y igual a 1, entonces me daría 1 menos 1, 0. Y la raíz de 0 existe y es 0. Pero por ejemplo, si tuviéramos aquí que x es 1, perdón, x sea 2 y y es 1, entonces esto me daría 1 menos 4 y eso me daría raíz de menos 3 y la raíz de menos 3 no existe en el dominio de los reales. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta será esta función. Entonces el dominio debe ser, o debemos tener en cuenta que el dominio debe cumplir, si yo tengo este término restando, lo puedo pasar al otro lado del igual, de tal forma que el dominio me debe decir que y debe ser siempre mayor o igual que el x al cuadrado. De tal forma que si se cumple eso, el resultado es verdadero. Si no se cumple, el resultado es falso. Bien, entonces por ejemplo, si yo digo que y sea 2, ¿listo? Entonces todo número que yo escoja debe ser en x cuadrado, debe ser en este caso menor que 2. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esto, pues podemos determinar entonces que el dominio de la función, ¿listo? Van a ser los x, y o el conjunto de puntos x, y que van a pertenecer a los reales cuadrados tal que, ¿listo? Se debe cumplir y mayor o igual que x al cuadrado. Si se cumple esa condición, existe el dominio. Si no se cumple esa condición, el dominio no existe. Y ya vamos a ir mirando ahorita un momentico a partir de eso. Ahora el rango. El rango, listo, o recorrido, bien, dice que debe ser mayor que 0 y hasta infinito. ¿Por qué debe ser mayor que 0? Porque este resultado de nuestra función que tenemos aquí nunca va a ser negativo y el valor más pequeño que puede tomar es 0. Ya de ahí para allá yo puedo generarle cualquier valor, es decir que para nosotros el rango o el dominio de la función, listo, debe cumplir que es 0, infinito. Bien, vamos a mirar un momentico esto con una herramienta que vamos a ir trabajando y corresponde a GeoGebra. ¿Listo?
Bien, miremos entonces qué vamos a hacer. Sabiendo esta función, lo que vamos a hacer es utilizar GeoGebra. Para el curso, lo que debes hacer, en este caso Melvis, es descargar GeoGebra. Entonces GeoGebra es esta función, ¿listo? Y ella nos va a servir a nosotros para poder graficar las funciones y conocer, en su caso, el dominio y el rango. Bueno, es un poquito pesada, entonces vamos a ir mirando cómo conocerla y cómo trabajarla. Entonces, primero que todo, GeoGebra tiene unas indicaciones en la parte superior para cada una de las herramientas que nosotros vamos a tomar. Vamos ahí, Melvis, si me estás poniendo cuidado. Claro, profesor, claro. ¿Ya has trabajado GeoGebra? Sí, 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 claro, pero no en su máxima expresión. Todavía tengo Bueno, alguna... bueno, pero vamos a ir conociendo y despacito vamos a ir haciéndolo. Entonces, para nuestro caso, no vamos a trabajar con la vista normal de 2D, sino vamos a trabajar con los gráficos en 3D. Cuando yo le hago eso, entonces él me abre una vista. Cuando yo le doy clic, él me abre una Profe, vista, señor. nuevamente ponga el cursor ahí donde dice vista. O Entonces, sea, porque vista, ahí, o sea, estamos aquí tres. también cuando usted va, escúcheme, cuando usted va a buscar para graficar las polares, también lo consigue aquí. No, el que está ahí para graficar polares está en la función que yo te pasé. Lo que pasa es que esa es una función aparte que ya está creada para eso. Pero aquí vamos a crear Ay, nosotros las gráficas de las funciones desde cero. Entonces vamos a ir conociendo un poquito. ¿Listo? no, Entonces listo, aquí listo, donde listo. ves, cuando entro a vista, dice vista y gráfica 3D. Allí es donde vamos a Así es, entrar. Cuando yo le doy así clic, es. él me pregunta dónde la quiero hacer. Entonces yo le doy clic y él me la abre en la pantalla. ¿Listo? En la parte Así es. inferior, la parte que tenemos aquí abajo, va a estar la entrada. Entonces lo que nosotros le damos en realidad es la entrada. Para nuestro caso, como nuestra función es z igual a raíz de y menos x cuadrado, entonces la metemos igualita. Entonces la entrada será z igual. Recuerda que para trabajar en GeoGebra uno utiliza algunos comandos. Entonces, por ejemplo, la raíz es sqrt. ¿Listo? Así es. Sí, sí, claro. Y allí entonces ingreso yo la función. Entonces dijimos que era y menos x al cuadrado. Entonces lo que listo, ¿sí? Lo que vamos a encontrar nosotros, listo, es esta función que ves aquí. Entonces es una función como si fuera una especie de cono, ¿sí? Como medio cono que trata de abrir en el eje x. ¿Listo? Y esta sería nuestra Sí. función y vamos a tenerla, digamos, en este sentido. Ahí puedes moverla, puedes revisarla, ¿sí? Cuando uno lo va graficando, pues determina sus valores. ¿Ok? Claro. Bueno, listo. Entonces ahorita más adelante vamos a graficar otras. No lo voy a cerrar, no voy a cerrar GeoGebra porque lo vamos a necesitar. Por cero. ¿Listo? Entonces, al no poder dividir por cero, quiere decir que esta sección que yo tengo aquí, esto,
debe ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces, allí podemos tener dos casos, o más bien tres, o que x sea 0, o que y sea 0, o que x y y sean 0. Y básicamente aquí lo que tenemos nosotros es que el dominio de la función va a ser los x, y tal que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que en nuestro caso x por y sea diferente de 0. Si cumplen esa función, están dentro del dominio. Si no la cumplen, vamos a tener nosotros que no estará entonces dentro de nuestra función. Pero ¿Ok? dice que pertenecen a los reales cuadrados, ¿eh? Sí, claro, porque ¿por qué decimos que pertenecen a los reales al cuadrado? Porque tenemos un real que es x y otro real que es y, que al multiplicarlos da un real al cuadrado. O sea que en realidad estamos mirando ya no en ya no en un plano, sino estamos hablando en el espacio. ¿Listo? Entonces, tanto x como y deben pertenecer a los reales para ese caso. Bien, y vamos a ir mirando entonces qué sucede. Voy a graficar esta función en GeoGebra. Voy a borrar la anterior para que no nos genere ningún problema. Y entonces vamos a decir z igual a 1 sobre x por y. ¿Listo? Cuando yo lo miro es la misma función que teníamos antes. Si te fijas, aquí sucede algo en particular. Tenemos unas regiones en rojo que son las regiones que en realidad nos sirven. ¿Listo? Fíjate que ni en x igual a 0, ni en y igual a 0, ni en x0 y y0 hay ninguna parte de la gráfica. Es decir, en esta parte, por ejemplo, no tenemos nada, por este lado tampoco tenemos nada, y si te das cuenta, por ejemplo, en esto tampoco tenemos nada. Entonces, para determinar en nuestro caso el dominio, miramos lo que sucede en z, es decir, en esta línea que está en azul. Si te fijas, no existe ningún valor tampoco. ¿Por qué no puede existir ningún valor? Porque no hay posibilidad de que 1 sobre xy sea alguna vez 0. Porque no hay posibilidad en ese caso. Entonces, para nuestro caso, entonces el rango, ¿listo? Teniendo en cuenta esa condición, vamos a decir que el rango va a estar dado como desde menos infinito hasta 0, sin tocar el 0, unido desde 0 hasta más infinito. Bien, entonces para nosotros ese sería el dominio. ¿Dónde me fijé en eso? En el gráfico. En el gráfico aquí, como te das cuenta, no tenemos valores en x en la línea igual a 0, ni en la línea y igual a 0. Por eso, y pues obviamente en z igual a 0 no deberá aparecer nada. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Sí, claro. Bien. Por último, vamos con esta función que es z igual a seno de xy. Entonces, si nosotros hablamos ahora de la función, tenemos nosotros nuestro z igual al seno de x, y o x por y. ¿Qué pasa con el seno de xy? No tiene ni la restricción 1 ni la restricción 2. O sea, ¿cuál va a ser nuestra restricción 1? 1 que tenga una raíz cuadrada
Y la restricción 2, que se pueda dividir o que al dividir de 0. Perdón. Espérate, vamos a más bien a cambiar esta partecita. No que al dividir, sino que la restricción de dividir por 0. O sea que ninguna de las dos la cumple. Como no cumple ninguna de las dos, entonces yo puedo decir que el dominio de nuestra función x, y, que pertenece a los reales cuadrados, otra vez, ¿listo? Tal que, entonces, todos los reales. ¿Listo? Entonces ahí no tenemos ninguna restricción. Vamos a mirar un poquito entonces la gráfica de esa función. Entonces, nuevamente vámonos a GeoGebra. Voy a borrar esta función. Y le digo z igual a seno de x por y. Entonces, si te das cuenta, es esta función que encontramos aquí. Bien. Y nos deja ver muy chévere cómo queda la función. Ahora, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tanto en x como en y tenemos valores. Pero aquí se tiene una condición para la función. ¿Qué pasó? Melvis, ¿tienes un problema ya con el sonido? Oigo unos golpes. No, sí, pero ya se sube. Ok, listo. Si te fijas aquí en nuestro gráfico, los valores de x, perdón, los valores de z, que es lo de azul, no pasan de 1 ni de menos 1. Eso es por definición de la función seno. La función seno está únicamente dirigida entre el plano menos 1 y 1. Entonces, para nuestro caso, el rango, ¿listo? Va a estar dado como 1 menos 1, 1. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, en nuestro gráfico, no tiene valores mayores a 1 ni valores menores a 1. ¿Listo? Entonces, la herramienta que vamos a estar usando para ahorita, para nuestro trabajo, entonces corresponderá a GeoGebra. Te recomiendo, dentro de nuestro trabajo, para ir desarrollando, en la página perdón, en la página de la universidad o en el aula, tienes dos cosas. Una, cómo se grafican funciones de varias variables y cómo se hacen las curvas de nivel, que es parte de lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Listo? Ese, ¿Sí? ese está en la semana 3, ¿verdad? Sí, ok. En la semana 3. ¿Listo? Entonces en la Sí. semana 3 ahí encuentras eso. Bien. Bueno, vamos a ir pasando un poquito aquí, pero entonces para que lo tengas allí claro. Esto es una función de 4 variables, w, x, y y z. ¿Listo? Entonces, muy similar a lo que nosotros hicimos en el anterior, si yo analizo la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, nunca va a ser negativa. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo eleve al cuadrado siempre va a ser positivo. Y por eso me dice a mí que el dominio es el espacio completo, porque puedo coger cualquier valor. Si por ejemplo yo tuviera ya no x cuadrado, y cuadrado y z Profe, cuadrado, señor, dime, profe, le quiero formular una pregunta. ¿sí? Profe, cuando usted dice función, ¿Sí? usted dice función de 4 variables.
¿Sí? Entonces, Y cuando dice ecuación de 4 variables, hay una diferencia, ¿cierto? sí. O estamos hablando de lo mismo. No, pues básicamente se puede llegar desde una función de 4 variables a una ecuación de 4 variables. Eso no tiene ningún problema. Lo que pasa es que la función se generaliza. La ecuación por lo general está dando un valor numérico exacto, ¿sí? Pero para nuestro caso, pues estamos hablando relativamente de lo mismo, de la cantidad de variables que tenemos. O sea, X, Y, Z y W o X, Y, Z, N, completando las 4 variables. Sí, sí, correcto, yo estoy claro, pero la pregunta mía se centra en si cuando usted dice una función de 4 variables está diciendo lo mismo que cuando dice una ecuación de 4 variables. Es eso, ¿dice lo mismo o no dice lo mismo? Sí, claro, estamos diciendo exactamente lo mismo. Lo que Ah, pasa es bueno, que listo, gracias. o sea, aquí entonces lo que pasa es que en la función nosotros le damos valores a X, Y y Z. En la ecuación no le damos valores a X, Y y Z. ¿Listo? Estamos hablando relativamente, pues, estamos hablando de lo mismo. Bien, entonces quería que miraras estas tres que tenemos aquí. La función W igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. W igual a 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y W igual a XY logaritmo de Z. Las tres son funciones de 4 variables. ¿Listo? Las tres que tenemos allí son funciones de 4 variables. Y cada una tiene una consideración diferente. Entonces, en la primera, todo el espacio completo nos sirve. Obviamente esto no lo puedo graficar, esto sí no lo puedo graficar, porque al tener 4 ya no hay ningún programa que te grafique 4 dimensiones. ¿Listo? Entonces ya hacemos como Sí, tal porque ya estaríamos hablando ya no ni siquiera del espacio, sino de qué sería del espacio-tiempo, por ejemplo. O sea, el aparte de espacio, el meter tiempo. el espacio, el tiempo. Pues, por ejemplo, estos son 4 dimensiones, Exacto. pero graficar eso no se puede hacer. Ahora sí, más una idea Ah, de nosotros. Igual, entonces, estas ok. funciones. Bien, lo que quiero que desarrolles y que trates de hacer para la próxima clase, ¿listo? Corresponderá a que desarrolles algunos, algunos ejemplos o que trates de graficarlos en GeoGebra. Inicialmente lo que quiero es que puedas hacer estos gráficos y los podamos compartir y mirarlo de la próxima clase. ¿Listo? ¿Bien? Claro, claro. Bueno, Así es. entonces, espérame, voy a abrir el libro. Eh, yo te di el acceso al libro, ¿no? Sí, claro. Bien, entonces ya lo... El libro nuevo, el El nuevo libro, libro, sí. sí. Entonces, para que lo puedas revisar, ¿listo? Voy a irme al capítulo 13, si no estoy mal. No recuerdo. No mentiras. El capítulo 14. 12 de ese, No, el 14. 14. No empezamos desde el 12, sino empezamos desde el 14. ¿Listo? Y quiero que de la página, ya te voy a decir, de la página 753, ¿listo? Sí. Vas a graficar los ejercicios del 17 Sí. al 30 en GeoGebra. Al ¿Listo? 30. Y eso los vas a Sí. desarrollar y miramos la próxima clase. No son para entregar, son básicamente para que aprendamos a manejar GeoGebra bien. ¿Listo? Así es. Entonces, página Sí. 753, ejercicios del 17 al 30, hacerlos en GeoGebra. ¿Listo? Sí. Bueno, Sí, pues. indicaciones adicionales para esta semana.
Entonces vas a estudiar un poquito lo que tiene que ver con curvas de nivel. Eso va a ser lo próximo que vamos a hacer. ¿Listo? Sí. Y se supone que tenemos una evaluación el 31. ¿Listo? O sea, el jueves. Sí. ¿De qué va a ser la evaluación? La evaluación va a ser de todos los temas que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Ya. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, ten claro que el día, bueno, no me quiere dejar entrar, pero Pero la evaluación incluye estos temas o nomás cónicas y polares. no, incluye secciones cónicas, coordenadas polares, y sí, vamos a hacerlo de cónicas y de polares nomás, para que te quede más fácil. ¿Listo? Ya. Entonces ten en cuenta estas consideraciones. La primera, está abierta desde el 12, el 31 a las 12 del mediodía. ¿Listo? Hasta las 10 de la noche. Sí. Pues durante ese tiempo puedes presentarla. El tiempo que vas a tener es 75 minutos. 35. 75. Ahí como te indica en la pantalla. ¿Listo? Vas a tener un solo intento, pero debes tener algo en cuenta, y es lo siguiente, que no te puedes devolver a ninguna pregunta. Van a ser ¿No? más o menos unas, yo estoy pensando en hacer 5 o 6 preguntas, pero no te puedes devolver. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando empieces una pregunta tienes que terminarla, porque si pasas a la siguiente ya no te podrás volver a esa pregunta. ¿Listo? Y esa pregunta quedaría evaluada como 0. ¿Listo? Ah, ah, ah. La evaluación pues aparecerá después de cerrada, o sea, después de las 10 de la noche, aparecerá la nota que obtuviste dentro de la evaluación. ¿Listo? Ah, De no todas aparece maneras, enseguida. no, no te va a aparecer enseguida, te va a aparecer hasta después de las 10 de la noche. Y después de las 10 de la noche vas a saber cuál estuviste bien y cuál estuviste mal. ¿Listo? Ya, ya. Entonces, tenlo clarito, por favor, cualquier cosa, yo voy a estar pendiente, pues de pronto no todo el tiempo, pero sí estaré pendiente de si sucede alguna cosa en plataforma y que puedas desarrollar la evaluación. ¿Listo? Los ejercicios Sí. van a ser muy similares a lo que ya han hecho. Entonces, Ahora, pero, profe, otra cosa. Pero los ejercicios que ya hemos entregado y no hemos recibido retroalimentación déjame de los mismos, porque, yo mañana ya entrego retroalimentaciones de eso. ¿Listo? porque es que Aunque ya en vamos para la realidad, prueba del jueves y no, aunque en realidad únicamente el trabajo que entregaron ayer, ¿no? no hay dos, Ah, sí, mentira, está el otro, sí. Listo. hay Aunque no dos. sé, no sé. Bueno, de todas maneras te hago la retroalimentación de ese. ¿Listo? ¿Ok? Mañana ya Ok. tienes la Para retroalimentación saber, en eso. para ¿Ok? saber si uno va a estar bien o qué, o porque ya vamos para la Ok. prueba y si estamos mal en los ejercicios, en la prueba estamos peor. Listo, no hay problema. Bueno, ¿Listo?